Y bueno, continuando con el tema, ¿cómo es que aplica la NOM o esta NOM de acuerdo al número de trabajadores que tenemos dentro de una empresa? Como les comentaba en el video anterior, dependiendo del número de trabajadores, son los requisitos o requerimientos que vamos a tener que cumplir dentro de esta normativa. Ya hemos hablado de dónde aplica y tenemos que, dependiendo de estos tres rubros, se dan las aplicaciones que se tengan o como decíamos, los requisitos. Hasta 15 trabajadores, entre 16 a 50 trabajadores y en más de 50 trabajadores. Vamos a comenzar describiendo un poco cuáles son los requisitos que tiene que cumplir una empresa cuando tiene hasta 15 trabajadores, o sea, de 1 a 15. Por un lado, establecer, implantar, mantener y difundir en el centro de trabajo una política de prevención de riesgos psicosociales. Como ya platicamos en otras unidades, la cultura organizacional va a mediar, o sea, esas normativas que yo tenga, esas, como decíamos en clase, esas ISO o esas NOMS, esas certificaciones que tenga la empresa o esos a lo mejor reconocimientos que quiera mantener la empresa, pues van a depender muchísimo de cómo es que yo como empresario, o yo como recursos humanos, o yo como psicólogo organizacional, proponga, establezca, como dice aquí, mantenga y haga la difusión de esta política de prevención de riesgos psicosociales, de acuerdo al rubro o de acuerdo al área, sector en el cual estemos laborando. Primero, pues tenemos que hablar de qué es un factor de riesgo psicosocial, o sea, tenemos que hacer difusión de qué es esto. Por otro lado, una prevención de la violencia laboral y la promoción de un entorno organizacional que sea favorable. Como ya platicamos en videos pasados, hay elementos que hacen que un entorno sea organizacionalmente favorable y tiene que ver con las cargas de trabajo, tiene que ver con detectar a tiempo cuáles son estos retos, estas situaciones que pudieran enfrentar nuestros trabajadores o nuestros empleados dentro de de nuestra organización. Al igual que, continuando, tenemos que atender a las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y los actos de violencia laboral. Es decir, si ya detectamos como psicólogos organizacionales, recursos humanos o en cualquier departamento que tengamos dentro de una empresa, pues tenemos que atender esto. Como platicábamos, la NOM no es exactamente una normativa que va a atender tal cual situaciones de salud mental, sino que lo que va a hacer es atender a prácticas dentro de la organización que puedan desencadenar en situaciones de salud mental o de bienestar o afectar el bienestar psicosocial o psicológico de nuestros trabajadores y también de otros, no nada más de quienes están a lo mejor en producción, como decíamos, sino de cualquier persona que esté dentro de esta dinámica organizacional. También pretende identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo de trabajo para canalizarlos para su atención. ¿Qué quiere decir esto? Situaciones en las cuales a lo mejor se haya tenido algún robo, alguna situación de extorsión, cosas que pueden pasar que no vamos a normalizar, justamente a eso tiende la NOM, sino cosas que pueden suceder dentro de ciertos espacios de trabajo y dentro de ciertas situaciones laborales o ciertos sectores. También vamos a hacer difusión y proporcionar información a los trabajadores. ¿Para qué? Para que puedan detectar esas situaciones o esas prácticas organizacionales que no son compatibles con la política que vamos a desarrollar. ¿Para qué? Para que ellos también puedan ayudarnos a ser esos detectives, esos agentes clave que van a identificar cuando hay una situación, cuando hay una problemática y van a aportar y ayudar a que esto pueda ser disminuido. Por otro lado, cuando tenemos situaciones de otro estadio o de otra magnitud en cuestión de trabajadores, que en este caso se propone de 16 a 50 trabajadores, se van a solicitar los mismos requisitos que en el bloque anterior. Sin embargo, se van a sumar otros requisitos, como cuáles, por ejemplo, no nada más tienes que generar una política
que ayude a intentar que se prevenga esto, ¿no? Sino también, ya cuando tenemos más trabajadores, ya se vuelve una responsabilidad identificar y analizar cuáles son esos factores de riesgo psicosocial, cuáles son las situaciones que pudieran desencadenar entonces una, no únicamente los que pudieran desencadenar, o sea, como en prevención, ¿no? Sino ya es identificar si hay esos riesgos y analizar esos riesgos. ¿Para qué? Para intentar generar prácticas o estrategias que ayuden a disminuir esos riesgos. También ya corresponde a este bloque de trabajo, pues a este bloque de trabajo, adoptar también medidas de seguridad y acciones de control según los resultados de qué, pues del análisis que ya hicimos. Por eso es que algo que estuvimos practicando, que se practica también como psicólogos organizacionales y como psicólogos tal cual, es generar las posibilidades de detección de situaciones, de factores de riesgo, de factores protectores, como lo hacemos en la parte clínica, pero ahora enfocado en la parte organizacional, donde ya no únicamente vamos a ver si el liderazgo no está siendo, no sé, transformacional o transaccional, como hablan algunas teorías, sino qué impacto está teniendo el tipo de liderazgo, qué impacto está teniendo esto que ya estudiamos de cómo es una estructura organizacional y cuáles son los tipos de estructura organizacional y cómo es que están esos análisis de puestos, cómo es que están estas descripciones de puestos, que ayuden a qué, a generar medidas y acciones que nos apoyen según este análisis que ya hicimos, este diagnóstico que ya sabemos hacer. ¿Para qué? Para poder generar entonces alternativas que puedan ser aplicables en la empresa. También algo que vamos a cuidar es practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores expuestos a alguna violencia laboral o a factores de riesgo cuando existan signos o síntomas que denoten alguna alteración a su salud. Por eso es que estuvimos viendo en videos pasados cuáles pudieran ser algunos factores o estrategias de afrontamiento que puede tener algún trabajador o algún empleado de nuestra empresa o de nuestra organización. Y alguna de ellas pueden ser, como decíamos, ausentismos, presentismos, a lo mejor pudiera ser que tú te das cuenta que en el desempeño laboral o desempeño de sus actividades está teniendo como esos altibajos, situaciones que a veces uno se da cuenta dentro de como del aspecto físico de la persona. Todo eso que hemos practicado por tiempos en toda la licenciatura y que vamos a seguir practicando fuera de la licenciatura, lo llevamos a la práctica. De tal forma que nuestro, como decimos, nuestro ojo clínico aquí entra en acción para poder ver, oye, qué está sucediendo y poder canalizar hacia las instancias, en este caso exámenes médicos, pues con lo que se espera, pues sería con a lo mejor, vamos a suponer, estamos detectando que pudiera haber algún mecanismo de afrontamiento como puede ser una adicción. Bueno, entonces a lo mejor tendrá que aplicar antidopings, ¿no? O a lo mejor tendrán que generarse y generarse un expediente y un protocolo de esto. ¿Por qué? Porque tenemos que protegernos y porque tenemos que también, pues, proteger a nuestro trabajador porque está pasando algo que lo pone entonces en peligro y en riesgo a su salud, ¿sí? Y también algo que tenemos que hacer es difundir y proporcionar información a los trabajadores, igual que en el otro bloque, al igual que, como mencionaba, llevar los registros de todo esto. O sea, ya se vuelve un poco más riguroso lo que tenemos que cumplir o que necesitamos cumplir para estar en pues sí, en el cumplimiento de la NOM, como se espera que pueda llevarse a cabo dentro de este bloque de 16 a 50 trabajadores.